Amado Padre, amado Dios, buenas noches Padre Santo, buenas noches Señor Jesucristo, buenas noches Espíritu Santo. Nos acercamos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús. Nos presentamos ante ti, Dios, Señor, Todopoderoso, Santo y verdadero. Queremos darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Queremos agradecerte por este momento que podemos, Señor, acercarnos a tu presencia, Señor. Y también, Señor, estar preparados, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que se conectan, por el deseo, Señor, que tienen de buscar más de ti, Señor. Gracias porque, Señor, tú pones el querer como el hacer, Señor, tu buena voluntad, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Jesús. Quiero pedirte, por favor, Dios, Señor Espíritu Santo, que tomes nuestras vidas en tus manos, que tomes mi vida, Señor, que me permitas, por favor, en esta noche compartir la palabra, Señor, que uses mis labios y que podamos, Señor, expresar, enseñar, Señor, lo que está escrito en tu palabra, Señor, y que por medio de esta enseñanza seamos edificados, Señor. Por favor, permite que tu palabra sea expuesta fielmente, Señor. Que todo pensamiento humano quede sujeto a ti, Señor. Toda idea, Señor, sea también quitada de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor, por medio de tu palabra. Te suplicamos que así sea, Espíritu Santo. Te lo rogamos, Señor Jesucristo. Toca los corazones, Espíritu Santo, y transforma nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Es un placer estar con ustedes en esta noche. Damos gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Es un privilegio para nosotros nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios y recibiendo estas enseñanzas, hermanos. Nos toca el privilegio de seguir compartiendo el punto número 4 de la confesión de fe bautista de 1869. Y estamos viendo que el punto número 8 de la confesión, que es Cristo el mediador, y de ese tema de Cristo el mediador estamos viendo el punto número 4. Y quisiera empezar a leer con ustedes Gálatas capítulo 3. Es un versículo que ya habíamos visto la semana pasada, pero quiero comenzar con este pasaje para recordar un poquito acerca de lo que compartimos anteriormente y poder avanzar. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Bueno, pues la confesión de fe dice: Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio,
y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Bueno, pues vamos a mirar el punto número 6. Nos quedamos en el 5 la semana pasada. Y el punto número 6 dice, sufrió, fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Esto lo podemos ver claramente, hermanos, si me acompañan en la carta a Filipenses capítulo 2:8. Dice la palabra del Señor. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Cómo es que me llama la atención, hermanos? ¿Cómo es que estos dos pasajes que acabamos de leer en la carta de Pablo a la iglesia de Gálatas, a los que estaban allí en ese lugar, eh, menciona el mismo punto, hermano, de que Cristo murió en una cruz como morían los criminales? Ujú. Y vamos a mirar, bueno, todos nosotros sabemos como cristianos que Cristo murió. Y es un misterio pensar eso, hermano, es realmente sorprendente porque eh, nosotros creemos y conocemos a un Dios inmortal. Y mirar este punto, hermanos, mirar que la segunda persona de Dios que se hizo carne, que se encarnó y que vino a habitar entre nosotros, eh, se humilló a sí mismo. Y dice que esta humillación fue en obediencia a Dios. Fue totalmente en obediencia a Dios. Yo me sorprendo mucho porque Cristo es nuestro ejemplo de amor, nuestro ejemplo para todas las cosas, hermano. Y en verdad creo que deberíamos de empezar a rogar a Dios y al Espíritu Santo a que empiece a obrar en nuestro corazón, en nuestra alma, en la forma de pensar, para que podamos nosotros tener esa humildad que hubo también en Cristo Jesús, para que podamos ser obedientes a la voz del Espíritu Santo, a la palabra de Dios, y podamos ser obedientes a Dios, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue obediente en todo. No hubo, eh, no hubo en ningún pasaje de la Biblia y en ningún momento de su vida un momento en el cual se rebelara, un momento en el cual se resistiera o, perdón, se haya resistido a hacer la voluntad de Dios.
hacer la voluntad del Padre, ujú, sino que Él cumplió cada mandato y cada ordenanza que le fueron dadas y que estaban escritas en la palabra, cumpliendo, dando cumplimiento a lo que Dios mismo había inspirado para que otros, para que los profetas, Moisés, David, pudieran pudieran escribir acerca de lo que Dios les había inspirado, y así Jesús, nuestro Señor, cumplir cada palabra escrita en el Antiguo Testamento, desde el principio de Génesis hasta el libro de Malaquías. No me quiero equivocar, no lo recuerdo si es Malaquías o Miqueas. Déjenme lo corroboro. De Malaquías estaba escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo, y Él vino a dar cumplimiento de lo que estaba escrito en la Biblia acerca de Él. Y dice la palabra que se humilló a sí mismo y murió en una cruz, como morían los criminales. Entonces vemos claramente, hermano, lo que nos enseña la Biblia es que Cristo, siendo la segunda persona de Dios, vino a este mundo tomando un cuerpo, la segunda persona de Dios. Se encarnó, como lo dice Juan, el verbo se hizo carne y vino a habitar, y teniendo la doble naturaleza, tanto la naturaleza divina como la humana, es ahí tal vez donde pudiéramos responder un poco, o donde pudiéramos pensar cómo es que Cristo pudo morir, teniendo la doble naturaleza, hermano, siendo 100% Dios y 100% hombre. Podemos mirar que es ahí donde eh, llegó a morir en una cruz. Y la muerte que tuvo nuestro Señor Jesucristo fue una muerte como la de un criminal. En aquel entonces, hermano, los romanos crucificaban a las personas, y las crucificaban totalmente desnudas, porque este era un acto vergonzoso para aquellos que eran condenados a esta muerte. Y para el pueblo de Israel, el ser colgado en una cruz o en un madero era un acto de maldición hacia esa persona que era condenada a ese castigo. Entonces vemos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte, viéndolo desde los dos puntos de vista, una muerte vergonzosa y una muerte como la de un criminal. Y esto a ti y a mí nos debe de llevar a una adoración, a un agradecimiento, y darle gloria a nuestro Señor Jesús por ese acto tan grande que hizo, tan solo al venir y habitar entre nosotros y recibir
la ira de Dios derramada sobre su cuerpo y satisfaciendo así su ira y satisfaciendo la justicia que viene de parte de Dios, colgado en un madero como un criminal. Eso nos debería de llenar el corazón de alabanza y de gloria para nuestro Señor Jesucristo y para Dios el Padre. Y nos debería de provocar el deseo de quererle amar y buscar más, hermano. Porque finalmente, hermano, vemos que fue satisfecha la ira de Dios en Cristo Jesús. Y Él tomó nuestro lugar como mediador. Un mediador es aquel que se pone entre Dios y el pueblo, permitiendo que puedan tener un acercamiento ambos. Como nos lo explicaba nuestro hermano Isra, lamentablemente yo no encontré una definición así como nos lo compartía él, pero creo que es la mejor definición que pudimos haber escuchado. Y esa definición estaría bien que nosotros la atesoremos, la guardemos y y la podamos tener siempre en mente, recordando cómo es que nuestro Señor es nuestro único mediador y que también es nuestro fiador, porque aquel que es fiador de alguien es aquel que queda en garantía por la persona que tiene una deuda y que no puede pagar. Entonces viene un fiador, el cual tiene la capacidad, tiene la solvencia para poder pagar, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que para esto fue puesto por Dios, fue escogido por Dios, fue levantado por Dios mismo. Y Jesús, de muy buena voluntad, como lo dice la confesión bautista, eh, llevó a cabo este oficio en obediencia a Dios totalmente. Y vamos a mirar cómo es que dice el segundo punto. Quiero que me acompañen en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, en el verso 37. Dice eh, eh, el autor de Hechos, dice, no, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Aquí vemos que el autor del libro de los Hechos está mencionando un salmo en el cual eh, nuevamente lo escribe David, y David escribe este salmo y en ese momento menciona algo muy importante, hermano. No recuerdo si es el Salmo 2 referente o concordante a este, pero dice que este salmo no se refería a David, o no se refería a otra persona, sino que se refería o estaba hablando de aquel a quien Dios resucitó de entre los muertos, y cuyo cuerpo no vio corrupción, dice la Reina Valera. Y me llamó mucho la atención una ocasión que estaba mirando este pasaje, porque dice que su cuerpo no vio corrupción, y la palabra
que aparece allí en su significado el significado de corrupción es descompuesto o se refiere a cuando un cuerpo se descompone. Ujú. Todos nosotros, los seres humanos, morimos y somos enterrados, algunos son incinerados, pero vemos claramente que nos hacemos, como dice la misma palabra de nuestro Dios, nos hacemos polvo. Y precisamente es lo que estaba diciendo el salmista, acerca de Cristo, que Cristo no quedó su cuerpo no quedó descompuesto, no sufrió esa descomposición que tú y yo eh, atravesamos cuando llegamos a morir, sino que Dios lo resucitó al tercer día. Es por eso que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no fue descompuesto, no sufrió corrupción, no vio corrupción. Ujú. Y qué interesante es esto, hermano, porque por eso es que dice la misma Biblia que Él es el primero en todo. ¿Por qué, hermano? Porque esta misma promesa de no ver corrupción en el cuerpo nos las da a nosotros. Nos las da en la carta de Tesalonicenses, donde dice que en la segunda venida de Cristo, primeramente los muertos en Cristo resucitarán y los que hayamos quedado con vida seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Ujú. Entonces, es claro el ejemplo que Dios pone en su palabra y que Dios nos concede a nosotros como cristianos de, de tener ese privilegio de poder ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y teniendo una transformación en nuestro cuerpo tal que ahorita vamos a mirar como la tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, hermano, esto ya nos deja ver cómo la persona de Cristo es verdaderamente Dios, porque no habla en ninguna parte de la Biblia de alguien que pueda hacer esto. E inclusive nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba con sus discípulos y les decía que Él mismo ponía su vida, que nadie se la quitaba y que Él mismo tenía poder para volverla a tomar. Ujú. Entonces, esto quiere decir que no era un, un hombre, no era cualquier hombre. Esa es la palabra, esa es la palabra, no era cualquier hombre, porque de nadie se habla en la Biblia que haya podido ocurrir esto durante, durante ese tiempo. Y es que, hermano, no dejo de pensar cómo es que la Iglesia Católica eh, empieza a engañar a las personas y empieza a meter historias que no concuerdan nada con la Biblia, hermano. Y que si miramos lo que ellos toman
por veneración o respeto a la Virgen, finalmente la palabra de Dios nunca habla acerca de cómo inclusive la Virgen María pudiera aparecer en más pasajes de la Biblia, dando una referencia tal o apuntando como si hubiera algo en lo cual el hombre tuviera que eh, adorarle o venerarle, sino que solamente nos deja ver que el único que es digno de recibir toda la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Y del único que deja claro en toda la palabra es de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. María, al igual que todos los apóstoles, que todos los hombres, fue enterrada y su cuerpo vio corrupción. Ujú. El cual, el de nuestro Señor Jesucristo, no, porque lo estábamos mirando que Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Ujú. Vamos a mirar, por favor, hermanos, el punto número 7. Dice, al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo con que sufrió. Esto es muy interesante, hermano. Vamos a mirar, por favor, en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, este 20-25. Este pasaje, hermanos, es interesante porque se presenta a sus discípulos el Señor Jesús y, y les muestra algo, como lo dice el verso 25. Vamos a leerlo. Dice, ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré al menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Y estas palabras la estaban contando los demás discípulos, los demás apóstoles, a Tomás. Le estaban dando testimonio de que al Señor habían visto resucitado. Ujú. Y si nos brincamos al verso 27 dice, entonces le, bueno, desde el 26 dice, vamos a leer también el 26. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Mira, Jesús había resucitado y Jesús resucitó con un cuerpo, con el mismo cuerpo con el cual fue crucificado. Tanto es así que es que tenía las heridas en sus manos y la herida en su costado. Ujú. Y qué tremendo es que al tener un cuerpo, hermano, en un pasaje muy similar, donde también Jesús se aparece a sus discípulos y, y les, y los discípulos piensan que es un espíritu. Ujú. Y al verlo piensan que es un espíritu o un fantasma, algunas versiones lo traducen así. Y se asombran porque no creen que sea
Jesús resucitado. Pensaban que lo que estaban viendo era un fantasma, un espíritu, como vemos luego en la televisión que según aparecen y son como tipo sombras y tienen como tipo figuras y cosas así. Pensaban que era así, pero en ese momento Jesús les dice que les den algo de comer para que estos creyeran. Vamos a mirar ese pasaje, hermanos, para que nos quedemos asombrados y maravillados de eso. Y no perdamos el de... ¿qué es? Juan, Juan 20. Y vámonos en nuestras Biblias a Lucas capítulo 24, verso 36. Dice el título de mi Biblia: Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis diciendo esto? Les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pan, de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Entonces, hermanos, vemos cómo es un pasaje muy similar, paralelo al que estábamos viendo en Juan, porque eh, este pasaje es paralelo al verso 23 que estábamos viendo de Juan, porque en el verso 23 es donde se aparece a sus discípulos y en el verso 24 es donde se aparece a Tomás. Pero qué tremendo es que en los dos casos, hermano, donde se presenta nuestro Señor Jesucristo con un cuerpo resucitado, en ambos deja ver claramente que es un cuerpo igual al que tenía, con el que había muerto, con el que había padecido, pero un cuerpo que ya no estaba atado a la corrupción, que ya no estaba atado a la debilidad, que inclusive podía aparecer y desaparecer, que inclusive podía palparse y que inclusive las heridas que tenía en su cuerpo podían ser tocadas sin sentir dolor. Esto es tremendo e interesante, hermano, porque de la misma forma nosotros, Dios nos promete en su palabra que tendremos un cuerpo resucitado, un cuerpo incorruptible, que no se marchita, al igual que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos lo reconocieron, los discípulos sabían que era Cristo, que lo estaban mirando resucitado, pero aún creían que era algo que no
que no era palpable. Sin embargo, nuestro Señor Jesús les demuestra de esta forma, comiendo delante de ellos y permitiendo que la mano de Tomás tocara sus heridas. Y qué tremendo, hermano, qué tremendo, porque de ninguno se habla que haya ocurrido esto, hermano. Entonces, hermano, podemos mirar que nuestro Señor Jesucristo fue resucitado con el mismo cuerpo con el que sufrió. Ujú. Dice que con este cuerpo también ascendió al cielo. Esto lo vamos a ver en Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. Dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Entonces vemos claramente, hermano, cómo es que dando testimonio estos dos seres que se aparecen, estos dos hombres con túnicas blancas, eh, se aparecen y dan testimonio acerca de Jesús y diciendo que nuestro Señor Jesucristo había sido tomado de entre los hombres y había sido llevado al cielo con el cuerpo con el que sufrió y murió, ujú, y con el cuerpo con el que resucitó, hermano. Qué interesante es eso también porque nos habla y nos deja ver que la palabra de Dios también nos enseña que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, significa que el cuerpo que nosotros tengamos va a ser un cuerpo que pueda estar en la presencia de Dios para siempre. Y un cuerpo en el cual no se va a enfermar, el cual no va a padecer, el cual no va a sufrir. E inclusive me atrevo a decir que no vamos a tener dolor de estómago cuando tengamos hambre, sino que el placer de poder disfrutar de algún alimento va a ser totalmente diferente al que nosotros tenemos aquí. Entonces, hermano, es sorprendente mirar lo que dice la palabra, ujú, y da testimonio de cómo es que es una, una verdad que nuestro Señor Jesucristo haya sido resucitado, dejando claro y dejando ver entre muchas personas, dejándose ver, dando testimonio de que Él había sido resucitado y que esto es una verdad, hermano. Por eso nosotros podemos confiar en Cristo, por eso nosotros podemos confiar en Él, porque Él no se quedó en la tumba, Él resucitó, Él fue levantado de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y qué tremendo es mirar que también vive dentro de ti, vive dentro de tu corazón y que el Espíritu Santo está formando su imagen en ti. Es,
maravilloso mirar esto, hermano. Por eso me encanta estos estudios porque podemos nosotros testificar que no hay de nadie más que se pueda hablar así en toda la palabra de Dios. Y esto nos debe de llevar también a nosotros a hablar con denuedo, con valor, para dar testimonio acerca de la verdad que es Cristo. ¿Uh? Las escrituras nos lo están enseñando. ¿Uh? Entonces, eh, el cual también ascendió al cielo, ya vimos el punto número 8, y dice el punto número 9, allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo. Vamos a mirar, por favor, Romanos capítulo 8, 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Nota, si tú eres católico y crees que María es la que puede interceder por tus pecados, es un error creer eso. La misma palabra nos está dejando ver que el único que está sentado en el lugar de honor. ¿Por qué en el lugar de honor? Por la obra y por el lugar y por la persona, por la segunda persona de Dios, que es Cristo. Porque Cristo es Dios. Por eso es que merece un lugar en el cielo. Y la obra que Él hizo, nadie jamás en esta vida lo podrá y lo llegará a hacer. Porque aun si nosotros intentáramos dar la vida por alguien bueno, eso no se compara con nada, con el sacrificio de la segunda persona de Dios, encarnado en Cristo Jesús, muriendo por causa tuya y por causa mía. Por eso es que es digno de estar sentado a la diestra del Padre, en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y es el único que puede interceder por nosotros. No hay otro intercesor. Solamente Cristo puede interceder a favor nuestro. Si alguno quisiera, osara a decir que es intercesor, no le creas. Huye. Está equivocado. La palabra es clara y nos enseña que el único que está sentado a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros, se llama Jesucristo. Y mira qué tremendo, hermano, porque la palabra intercesión significa actuar como pacificador en nombre de otra persona. Por eso es que tú no puedes ver a María como una intercesora. Sí, intercesora. ¿Por qué? Porque ella no puede apaciguar, jamás hizo algo por apaciguar la ira de Dios. La ira de Dios cayó solamente sobre Cristo, sobre su Hijo. Y Cristo fue molido por nuestros pecados, y Él pagó el precio por nuestro rescate. Por eso es que Él es nuestra paz, porque se puso en el lugar
de en medio para así poder unir a Dios y al ser humano. Por eso es que estamos mirando que Cristo es el único intercesor, mediador entre el cielo y la tierra. Y es el único intercesor, pacificador. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre aquel que comete iniquidad, sobre aquel que comete pecado, sobre aquel que comete maldad, que hace maldad. Está la ira de Dios sobre esa persona. Entonces, querido amigo que estás viendo por primera vez este mensaje, quiero decirte que la ira de Dios está sobre ti. Y la única forma en que puedas ser reconciliado con Dios es a través de Jesucristo, es a través de su sacrificio, es a través de su sangre. Si tú crees y confías solamente en Cristo Jesús como tu mediador, como tu pacificador, como tu intercesor entre el cielo y la tierra, tendrás el regalo de la vida eterna que Dios promete en su palabra y tendrás la justicia que viene de parte de Dios porque has creído en el único Hijo de Dios, en la segunda persona de Dios, y has creído en que Dios levantó de los muertos a Jesús y que lo resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre para interceder a favor de aquellos de los que han creído. De esa forma puedes obtener la salvación de tu alma, porque vamos a mirar más adelante que viene un juicio hacia esta tierra. Vamos a mirar que viene un juicio y una condenación para aquellos que han cometido actos de maldad delante de Dios. Tal vez digas, yo no soy mala persona, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, pero ¿qué tal mientes? ¿Pero qué tal insultas? ¿Qué tal tus malas palabras? ¿Qué tal de las veces que has usado el nombre de Dios en vano? ¿Qué tal de todos los domingos que has faltado a la iglesia? Todo eso es pecado y es acto de maldad, por lo cual nosotros deberíamos arrepentirnos, porque el más grande mandamiento es ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo y más importante también, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y estoy seguro de que ninguno ha amado a su prójimo como a uno mismo. Amamos a los que nos aman, pero aborrecemos a los que nos hacen daño y odiamos. Y a veces hasta actuamos mal en contra de ellos. Sin embargo, Jesús nos enseña a actuar de una manera diferente. Pero esto te hace a ti culpable delante de Dios y te condena. Ujú. Por eso es que Cristo es el único que puede interceder a favor de alguien. Y para nosotros los cristianos es alentador saber que gracias a la muerte de Cristo por nosotros, Él está ahora en el cielo representándonos delante del Padre. Dado que Cristo intercede por nosotros, tenemos tres garantías. Primera, recibimos el perdón gracias a su muerte. Segundo, tenemos acceso libre y gratitud a Dios por su presencia en el cielo. Y tercero, las palabras que Él pronuncia en nuestra defensa nos protegen
de la condenación por nuestros pecados. Él está intercediendo a favor nuestro. Cada vez que nosotros pecamos y cada vez que nosotros erramos el blanco, Jesús intercede a favor nuestro en el trono, en el lugar de honor. ¿Y cuánto deberíamos de agradecerle esto al Señor Jesucristo? Por eso es que Cristo es tan maravilloso y que no hay obra que se pueda comparar con la de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que a lo mejor hasta en esta confesión bautista se lleva más puntos estudiando acerca de la persona de Cristo y aún se queda corto, hermano. Aún nos quedamos cortos, aún nosotros no alcanzamos a comprender y a dimensionar la persona de Cristo, ni a conocer a la persona de Cristo. Solamente cuando Él regrese le veremos como Él es. Y entonces le conoceremos como Él es conocido. Esto es hermoso, esto es maravilloso, pero esto es para aquellos que han confiado en Cristo. Para aquellos que no han confiado en Cristo están bajo la ira de Dios por causa de sus pecados, por causa de sus rebeliones. Y viene un juicio a esta tierra, viene un juicio a toda la humanidad, donde dice la palabra que estaremos delante de Él. Y quiero que me acompañen a mirar ese juicio, el juicio final. Ujú. Miren, vamos a mirar rápidamente Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Dice Hebreos 9:27. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Tú vas a ser llamado a cuentas. Tú te vas a presentar ante Dios, ante un juez, y un juez justo que no puede sobornar. Y te vas a presentar y darás cuenta de lo que hiciste aquí en la tierra. Eso lo podemos mirar en. Vamos a mirar primero cómo es que Dios es un juez, para que no digas, esto se lo saca de la manga. Vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 9 y 10. Dice, observé mientras colocaban unos tronos en su lugar, y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre su trono ardiente con ruedas en llamas, y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían, muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. ¿Ves? Va a haber un juicio, va a haber un juicio al final de todos los tiempos. Cuando Cristo regrese, cuando Cristo vuelva, llegará el momento del juicio. Ujú. Y este hombre o este anciano del cual está hablando la palabra de nuestro Dios es Dios mismo, es Dios como juez sentado en su trono. Y mira cómo van a ser castigados los impíos o los pecadores o los que no se arrepientan.
Vamos a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro 3, versículo 7. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Estarán guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Vamos a mirar Romanos 2, versículos 5 al 10. Perdón, Romanos 2, versículos 5 al 10 dice: Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que hayan hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria y el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y, en cambio, viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismos. Entonces, querido amigo, tus acciones van a ser juzgadas y tú podrás decir, bueno, tengo buenas obras, pero eso no quita. Te voy a poner un ejemplo. Si un criminal matara a tu mamá y lograran atraparlo y llegara el día en que fuera juzgado ese criminal y el juez tomara la decisión de perdonarlo porque este hombre argumentara de que cometió ese crimen en contra de tu mamá, pero traía evidencias de que había hecho cosas buenas en la tierra, de que había hecho cosas buenas por alguien más. Y el juez decidiera dejar libre a ese hombre. ¿Tú qué pensarías de ese juez? Tú dirías, ese juez es injusto y malvado. ¿Cómo es posible que nada más porque no es su mamá? Pero si fuera su madre, daría el castigo que se merece. Igual hoy te puedo decir que vas a estar delante de un juez justo, donde podrás decir, es que yo tuve buenas obras, pero jamás te podrá justificar tus buenas obras. Entonces, ¿cómo puedes ser justificado de tus actos y de tus pecados cometidos en la tierra? Solo por medio de Cristo, confiando en Él, corriendo a sus pies, suplicándole que tenga misericordia de ti y que perdone tus pecados, que te lave y te limpie con su sangre, y creyendo en que Dios levantó de entre los muertos a Cristo Jesús y que ahora está sentado a la derecha del Padre y que puede interceder por ti solamente por confiar en Él. Y eso te va a dar la seguridad de que tus pecados han sido quitados y han sido perdonados. Porque llegará el momento en que todos seremos juzgados. Ángeles, hombres, toda la creación será juzgada. Porque dice la palabra que Él regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles
al final del mundo. Y vamos a mirarlo esto último en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, 42. Dice, y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los que están muertos. Entonces, Dios Jesucristo es el único que está designado por Dios, nadie más. Y Él es quien va a juzgar a los vivos y muertos. Y Él es un juez justo. Es lo que está diciendo la palabra, es lo que nos está enseñando la Biblia, es lo que nos está enseñando una verdad tremenda. Vamos a mirar Romanos capítulo 14, verso 9 y 10. Dice, Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Ujú. Nuevamente, todos estaremos delante del tribunal de Dios y todos hemos pecado. Pero gracias a Jesucristo que vino y murió en una cruz y murió y fue resucitado y ahora está sentado a la diestra del Padre, ahora puedes confiar solamente en Él. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Bueno, ese ya lo leímos. Mateo, Mateo, capítulo 13 al 40. Perdón, capítulo 13, versículo 40 y al 42. Dice, tal como se prepara la maleza y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Voy a hacer una pausa para explicar esto. No hay ningún justo, no hay ni aun uno. Todos nos hemos desviado y todos hemos cometido pecados y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La diferencia es que a muchos se nos ha revelado este mensaje, se nos ha revelado la buena noticia de que Cristo murió por nosotros y hemos confiado solamente en su sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados y nosotros seamos justificados delante de Dios el juez. Y de esta forma nosotros podemos tener el regalo de la vida eterna y el regalo de la justificación solamente por medio de Cristo Jesús, solamente por medio de su sangre. Pero aquellos que se niegan a creer en esta buena noticia y que se aferran a su manera de vivir y que viven sin temor de Dios y que no tienen ningún deseo de buscar a Dios, estos de los cuales está hablando este pasaje. Dice que tal como se separa la maleza, será quemada en el fuego. ¿Qué es el fuego? El infierno. Así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y todos aquellos que hagan lo malo. Quiero decirte que tú eres una persona que produce pecado. Para que dejes de producir pecado necesitas confiar en Cristo. ¿Para qué? Para que tu corazón sea transformado y así puedas hacer la voluntad de Dios. Para que el Espíritu Santo empiece a morar en ti y puedas llevar a poner en práctica la palabra de Dios y cada mandato que nos deja escrito en su palabra.
Pero esto no lo puedes hacer por tus fuerzas, porque sería como querer pagar con tu propia vida, con tus propios actos cuando alguien ya lo hizo. Y sería menospreciar el mismo sacrificio de la segunda persona de Dios. Por eso dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá, perdón, llanto y rechinar de dientes. ¿Por qué? Porque ahí será un cuerpo en el cual esté preparado para sufrir eternamente. Yo no sé si esto está tocando tu corazón, querido amigo y querido hermano, pero por eso es que nosotros le damos la gloria a Dios, le damos la gloria a Jesús, le damos la gloria al Espíritu Santo, le damos la gloria al Padre, porque Él nos libró del pecado, Él nos libró del lago de fuego, Él perdonó y sufrió por nuestros pecados. Y mira, la promesa que te da Dios es en el verso 43, dice, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. ¿Cómo puedes llegar a ser justo? Solo por medio de Cristo Jesús. Y qué interesante que al final dice, el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Dios quiera que hoy haya abierto tus ojos y tus oídos y el Espíritu Santo haya tocado tu corazón para que puedas correr a Cristo y puedas pedir perdón por tus pecados y puedas ser justificado delante de Dios y puedas recibir la reconciliación, el perdón de tus pecados, la vida eterna y así puedas disfrutar de la vida que Dios ofrece, tanto en este mundo como en el venidero. Eh, Vamos a leer una cita más, segunda de Pedro, creo que esta ya la leímos, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 24, no, perdón, versículo 4. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron. Mira qué tremendo. Si Dios no perdonó a los ángeles, ¿cómo crees que te puedes escapar tú? Sino que los arrojó al infierno, dentro de esas fosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Mira qué tremendo. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, esto tanto a ti que no eres cristiano como a nosotros que somos cristianos nos debería de atemorizar en cierto modo para venir ante el Señor y pedir perdón por nuestros pecados y rogarle que tenga misericordia de nuestra vida para que nosotros podamos ser justificados y para que nosotros podamos avanzar en este peregrinar. Vamos a leer un segundo pasaje, un último pasaje, Judas. Judas, verso 6. Dice, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de la autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio.
viene un juicio, el juicio final, el juicio de Dios de todas las gentes al final de la era. Este ha sido confiado a Jesucristo, quien, a su regreso, recompensará a los justos y castigará a los injustos. El juicio será en base a las obras, la respuesta a la revelación de Dios y fe en Jesucristo. Los creyentes no necesitan temer al juicio final, pero deberíamos vivir vidas piadosas en anticipación de éste. Hermanos, nosotros estamos llamados a vivir una vida piadosa. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre, por tu sacrificio. Gracias porque por medio de ti nosotros podemos recibir la reconciliación y nuestros pecados pueden ser perdonados y nosotros podemos ser justificados por medio de ti. Gracias por ser nuestro mediador. Gracias por ser nuestro fiador. Gracias por no dejarnos solos y darnos tu espíritu para que habite dentro de nosotros y así podamos vivir en este mundo en una vida piadosa, Señor. Yo quiero pedirte, por favor, Señor, que toques nuestro corazón, que toques mi corazón, Espíritu Santo, que nos lleves continuamente al arrepentimiento y que nos lleves a llevar una vida piadosa para glorificar a Dios, para alabarle y glorificarles, tanto a la persona del Padre, a la persona del Hijo y a ti, la tercera persona de Dios, Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos a vivir en humildad. Por favor, ayúdanos a vivir como Cristo vivió en este mundo. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos, a perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Ten misericordia, por favor, Espíritu Santo. Compadécete de nuestra vida y toca nuestro corazón y transforma nuestra manera de vivir. Y ayúdanos con tu palabra, transformando nuestra mente, renovándola día con día. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos, edifícanos, transfórmanos, Señor. Sigue haciendo tu obra poderosa y maravillosa en nuestras vidas. Por favor, pon el querer como el hacer en cada uno de tus hijos, en toda tu iglesia, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Espíritu Santo. Y perdona, Dios, perdona, Padre, nuestras ofensas, nuestros pecados. Y también perdonamos a los que nos han ofendido, Señor. Y te rogamos que no nos dejes caer en tentación, que nos libres de todo mal, Señor. Y ayúdanos a esforzarnos cada día para poderte buscar y poderte conocer cada día más. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y si alguna palabra, Señor, salió de mi boca errada e equivocada, Señor, perdóname. Y ayúdame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te lo pido, por amor a tu nombre. Amén y amén.
Bueno, pues querido amigo, querido hermano, queremos invitarte al estudio que tenemos los días sábados, los días de la gracia. Estamos estudiando acerca del Espíritu Santo, viendo que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios y que no es una fuerza ni una energía, sino que es Dios mismo, a quien merece toda gloria y toda honra. Y te invitamos a que busques y conozcas un poco más de Él. El día sábado por el canal de YouTube. El canal de YouTube es Iglesia Bíblica de Jesucristo C de Casa VV. Así nos puedes encontrar y te puedes conectar a las 3 de la tarde. Y también te invitamos el día domingo a nuestra reunión en la calle en la esquina de Pantitlán y Cordobanes, muy cerca del Coyote en el Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl. Te invitamos a que nos acompañes a las 12 de la tarde. Por cuestión de la pandemia estamos iniciando a esa hora y por cuestión del semáforo, te invitamos a que participes y a que nos acompañes. Este domingo habrá Santa Cena. Te invitamos, hermano, a que estés dispuesto en tu corazón, a que prepares tu corazón, tu mente para participar de ella. Y damos gracias a Dios por tu vida, esperando que la gracia y la paz de Dios y el Padre y de nuestro Señor Jesucristo habiten y sean sobre tu vida. Maranata. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él